les traigo un tema muy especial para mí porque pues no sé si muchos de ustedes se van a ver identificados conmigo en este tema, como yo me identifico con él. Y el tema de hoy es luchando con Dios. Luchando con Dios. Creo que por ahí a lo mejor el título les recuerda por ahí un personaje que es lo que vamos a ver, ¿no? Pero antes de entrar de lleno con este tema, quiero recordarles un poco, la última vez que yo estuve con ustedes aquí, si ustedes se acuerdan, hablábamos acerca de la transformación que experimentamos cuando aceptamos a Cristo. Cristo viene a nuestras vidas y nos da la vida eterna. El propósito principal de Dios es que seamos salvos, ¿sí? Ese es su propósito, que nosotros seamos salvos. Pero dentro de ese propósito, cada uno de nosotros jugamos un papel muy importante para Dios. Para que ese propósito que Dios tiene en su amor para nosotros, para la humanidad, nosotros jugamos un papel muy importante y nos da un propósito individual a cada uno de nosotros. Y hablábamos en esa clase de que cuando recibimos a Cristo, recibimos la salvación, pero también tiene que haber una transformación. Si ustedes se acuerdan, yo les hablaba acerca de esa transformación integral que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Y mirábamos el versículo de 2 de Corintios 3:18, solo que hoy se los traje en otra versión. En aquel entonces creo que era Reina Valera, ahora les traje esta versión, Dios nos habla hoy, que el lenguaje es un poco más sencillo, pienso yo, ¿no? Y 2 de Corintios 3:18 dice: por eso todos nosotros, ya si en el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Está muy claro. Aquí dice que ahora que el velo es quitado por el sacrificio de Cristo en nuestra vida, podemos darnos cuenta y ver cómo es la imagen que Dios quiere que reflejemos su gloria. Ya nos ha sido quitado ese velo por el sacrificio que Dios hizo en esa cruz, su Hijo Dios hizo en esa cruz, que Jesús hizo en esa cruz. Y ahora podemos ver esa imagen que Dios quiere que nosotros reflejemos su gloria. Aquí lo dice: somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, ¿sí? Si se acuerdan, en la versión anterior que mirábamos la clase pasada, decía: vamos siendo transformados de gloria en gloria, ¿sí? Entonces, solo que en ese proceso de transformación, en cada uno de nosotros lo llevamos de una manera muy individual, muy distinta, de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestras costumbres, a nuestra cultura. Y hay cosas en las cuales no nos deshacemos fácilmente. Actitudes, temores, formas de pensar tan arraigadas que pueden pasar años en el cristianismo. Nosotros podemos pasar años viniendo a la iglesia, buscando de Dios, y no hemos dejado atrás. Y yo creo que muchos de ustedes se pueden identificar conmigo en esto, ¿no? Probablemente. Y precisamente es parte del tema que les traigo el día de hoy. Y el propósito de esta clase es poder seguir avanzando en nuestra vida espiritual, avanzar en el propósito de Dios para nosotros. Como les decía, el propósito principal de Dios es que seamos salvos, pero dentro de ello, cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante, ¿sí? Tenemos un propósito individual. Entonces, ese es el propósito de esta clase, que podamos seguir avanzando en nuestra vida espiritual y avanzar en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros estamos buscando esa manera de seguir adelante, otros nos sentimos atorados, estancados,
Y a lo mejor otros se sienten todavía que están atados al pecado. A lo mejor algunos todavía nos sentimos que estamos esclavizados, atados al pecado. Y pues no podemos avanzar. Y cualquiera que sea la situación en la que cada uno de nosotros estamos, eso nos quita paz. La paz se va de nuestra alma. Nuestra alma se siente angustiada y necesita ser liberada de esa carga que lleva encima. Necesitamos ser libres de esa carga que llevamos encima, por el hecho de sentirnos que no avanzamos, que estamos atorados o que todavía hay algo que sabemos que nos está deteniendo. Dios quiere bendecirnos. Creo que eso lo tenemos completamente claro cada uno de nosotros, que Dios quiere bendecirnos, que vayamos adelante. Eso es lo que siempre Dios quiere de nosotros, que sigamos adelante, que avancemos, que podamos crecer. Dios quiere bendecirnos, pero todavía hay una parte, debemos romper a lo mejor algunas maldiciones, hábitos, herencias, costumbres familiares, no sé, que muchos de nosotros todavía tenemos muy arraigados, ¿sí? Muy arraigados. Y para sustentar esto que les estoy hablando y explicar esto a más a detalle, vamos a ver y vamos a dar un paseo por la vida del patriarca Jacob, ¿sí? Jacob, como les decía, pues vieron el título, ya se dan una idea hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de Jacob? ¿Qué sabemos de Jacob? Conocemos su vida desde su nacimiento. La Biblia nos lo describe, cómo fue su nacimiento. Y creo que lo más relevante para nosotros hoy en esta clase es que todos lo conocemos, o lo que todos hemos escuchado es que fue el hombre que luchó con Dios. El hombre que luchó con Dios. Y cuando escucho esta frase, o cuando leo esta frase ahí en la Biblia, el hombre que luchó con Dios, yo pienso, me cuestiono, no sé usted, pero yo pienso y me cuestiono, ¿quién se atreve a luchar con Dios? ¿Quién se atreve a luchar con Dios? ¿Usted se atrevería a luchar con Dios? ¿Se atrevería a luchar con Dios? ¿Acaso? Dicen por ahí. Con el Todopoderoso, con el invencible, el fuerte, el creador, el alto, el sublime. ¿Nos atrevemos a luchar con Dios? Cuestiónese, ¿usted se atrevería a luchar con Dios? ¿Nunca se lo ha preguntado? ¿O ya tiene la respuesta? Ya tiene la respuesta. Si usamos nuestro razonamiento, la respuesta es no. O sea, ¿cómo? ¿Cómo me voy a poner con Dios? O sea, lógicamente, pues no. Pero yo les voy a decir algo. Si Dios me permitió hoy venir a hablar este tema, es porque habemos gente, o hay gente, que en estos momentos está luchando con Dios. Estamos luchando con Dios. No sé de qué manera, puede ser nuestra rebeldía, terquedad, pretensión, para atrevernos a hacerlos, o a lo mejor nuestra misma inseguridad nos lleva a luchar con Dios. En no sentirnos seguros, en no sentirnos hijos de Dios, amados, nos puede llevar a luchar con Dios. La vida de Jacob, el personaje que veremos hoy, nos lo va a explicar más claramente. Y en su historia veremos la lucha que llevó con los hombres y con Dios para su perdón y su bendición. Y Jacob, todos sabemos que Jacob fue un hombre que tenía un propósito diseñado por Dios, al igual que usted y yo, ¿sí? Desde el vientre de su madre, Dios mismo le dio a conocer
que a Rebeca, a su mamá, que él sería el primero. Dios se lo comunica a Rebeca. Rebeca, la hermana de Labán, que más adelante vamos a hacer recordar ese parentesco, ¿no? Rebeca, pues la hermana de Labán arameo, pues la madre de Jacob, y eso lo vamos a ver en Génesis 25-23. Y respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Con este versículo podemos ver claramente el propósito de Dios para Jacob. Dios lo dijo, ¿sí? Ahora, lo dijo cuando todavía la señora está embarazada, ¿no? Pues no sabemos quién va a salir primero, ¿no? O quién se va a llamar, ¿no? Pero Dios sí sabía. Dios sabía quién es el que iba a salir primero. Entonces, dijo, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando llega el tiempo de que Rebeca da luz, sucedió que el segundo en nacer venía agarrado del talón de su hermano, si ustedes se acuerdan de esa historia, ¿no? La Biblia dice que los hijos luchaban en el vientre de su madre. Y lo vemos en Génesis 25, 24, 26. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo, con una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. ¿Sí? En el momento de su nacimiento se ganó el ser llamado Jacob. O sea, ¿sé qué? Usurpador, suplantador, mentiroso. Y hace alarde de su nombre durante cierto tiempo de su vida. ¿Por qué digo desde el momento en su nacimiento? Porque por el hecho de haber venido, ¿no?, asido del talón, se llama Jacob. En ocasiones, por la costumbre, las culturas familiares, a veces vienen marcas en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Y pueden afectar positiva o negativamente nuestra forma de pensar y actuar. Se podría decir que el nombre lo maldijo, pero no es así, ¿no? El nombre solamente describía lo que se había visto, lo que mostraba, lo que miraron a lo mejor al momento de nacer, ¿sí? Jacob pareciera que desde el vientre de su madre ya estaba luchando con los hombres, pues ya estaba luchando con el único que podía luchar, su hermano, el que tenía al lado, ¿no? Ya estaba en esa lucha con los hombres. Sabemos que más adelante Jacob intenta comprar la primogenitura aprovechándose de la necesidad o falta de carácter de su hermano, ¿no es cierto? Ya en su nacimiento ya le pusieron su nombre de usurpador, de tramposo, y luego viene el siguiente acto. Trata de comprar la primogenitura aprovechándose de la necesidad o falta de carácter de su hermano mayor. Aquí tenemos nuevamente al pretencioso Jacob, que intenta alcanzar aquello que probablemente su mamá se lo dijo o ya se lo había dicho, ¿no? Tú vas a ser el primero, porque su madre lo sabía. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero, o si lo dice, me dice, no, ahí está. Pero le ha de haber dicho, tú vas a ser el primero. Y pues intenta comprar esa primogenitura, esa bendición a su manera, ¿sí? Cuando todos sabemos que en realidad Isaac, su padre, es quien debería bendecir a sus hijos. Y era quien daría la bendición al primogénito. Y años más tarde, Jacob, alentado, aconsejado por su mamá, engaña a su padre para recibir la bendición, que incluía la bendición del convenio de Abraham, no era cualquiera.
¿sí? Incluía la bendición del convenio de Dios con Abraham, o sea, de su abuelo, ¿verdad? Entonces, Rebeca, aquí tenemos a Rebeca siguiendo probablemente, como les decía, sus costumbres, su cultura familiar, mal aconseja a su hijo. Al parecer, los patrones familiares de Rebeca, pues por ahí iban, ¿no? Más adelante vamos a ver a su hermano Labán, también medio tramposillo, ¿no? ¿Verdad? Pues al parecer los patrones o las formas, la manera en que lo aconsejó nos deja ver que Rebeca tenía costumbres probablemente ya muy arraigadas en su familia, no muy buenas, no muy adecuadas, no muy a la altura probablemente de Isaac, de quién era Isaac, ¿no? Ahora, y una vez más, Jacob pretende alcanzar su objetivo por medio de engaños en sus fuerzas y a su manera. Y se atreve, fíjense, si ustedes han leído este pasaje, se atreve a incluir a Dios en sus mentiras, porque cuando llega ya con la casa ante su papá, no le dice a su papá, ¿y cómo le hiciste tan rápido? O sea, qué rápido ya encontraste la presa, encontraste la casa y regresaste, ¿no? Y todavía le dice Jacob, Jehová tu Dios me ayudó a encontrar la casa rápidamente. O sea, fue su mamá que no. Y le dice a su papá, Jehová tu Dios me ayudó a encontrar la casa rápidamente. ¿Cómo salimos a veces del problema, no? Así tan rápido. Una mentira rapidito, porque para que nos crean, para seguir engañando. Ahí tenemos a este señor Jacob, al patriarca Jacob, luchando con las armas de los hombres. En este punto cabe destacar que en algunas ocasiones nos encontramos, al igual que Jacob, queriendo ayudarle a Dios. No queremos esperar a los tiempos de Dios o que Dios lo haga a su manera, y por eso no tenemos paz. No hay paz en nuestro corazón, en nuestra alma. Queremos que sea nuestra forma, a nuestra manera, a nuestro tiempo. Pero no nos debemos confundir. Una cosa, porque a veces decimos, no, pues que yo tengo que hacer mi parte, ¿no? Pero no nos confundamos. Una cosa es el esfuérzate y sé valiente cuando Dios nos lo dice. Y otra muy distinta es alcanzar la bendición, la unción con nuestras fuerzas, dejando al lado la ayuda de Dios. Y aquí lo podemos ver claramente, ¿sí? Que son cosas muy distintas. Jacob consideró el consejo de su madre, mas nunca la ayuda de Dios en esto. Y como Dios ya había declarado, si seguimos adelante, ya había dicho, esto provoca la división de la familia y su hermano Esaú, que pues quiere matarlo. Como Dios había dicho, va a haber una división. Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Tan lindos los hermanos, ¿verdad? Nunca tenemos pleitos. Y no está muy alejado de la realidad que vivimos muchas familias. Sabemos que en ocasiones al morir los padres existen pleitos, ¿o no? Por las herencias. Estos se estaban peleando por la bendición. Pero existen pleitos por las herencias. Esto provoca divisiones entre la familia, y aunque los bienes materiales no sean de gran fortuna, en el corazón
de la persona afloran los resentimientos plantados desde la infancia, las malas formas de resolver, las astucias, las mentiras, los desacuerdos. Afloran. Todo lo que dice aquí, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso lo dijo en su corazón, dice el versículo. Lo que había en su corazón. Salió lo que había en su corazón. Y a veces en este tipo de situaciones afloran todo este tipo de sentimientos que están arraigados, que están atorados, que a lo mejor los traemos desde la infancia y no nos damos cuenta. La historia de Jacob continúa, sale huyendo de su hermano, llega con Labán, hermano de Rebeca, ¿sí? Pues otro engañador, otro abusador, tenía la misma cultura. Y como todos sabemos, en ese lugar también tiene que ganarse a la mujer que ama. Pues trabaja 7 años por Raquel, pues el padre, Labán le da a Lea y tiene que volver a trabajar otros 7 años por Raquel. ¿Sí? Y trabaja 7 años también por Raquel, porque pues lo engañaron, le dieron la que no era. Si ustedes fíjense cómo en toda esta historia vamos a lo mismo, ¿no? La mamá, Jacob, Labán, todos se van hacia la misma línea, ¿no? De cómo resolver los problemas o cómo alcanzar, para solucionar los problemas y alcanzar las bendiciones. Fueron 20 años de esfuerzo en este lugar. Al parecer, pues nada le fue sencillo a Jacob. Ya conocen a la mejor parte de la historia, si no la puede usted leer. No fue nada sencillo para Jacob, quien iba a heredar la promesa de Abraham. La mamá queriéndolo ayudar, podemos ver aquí, en sus fuerzas y con sus malas tácticas, provocó la división. Provocó una división en la familia. Y ahí tenemos a Jacob, está exiliado, ganándose el pan con el sudor de su frente. Sabemos que durante esa época que estuvo ahí, Dios estuvo con él, ¿sí? Pero para Dios aún no era el tiempo de bendecirlo y entregarle la promesa. Cuando Dios está con nosotros, nos bendice, nos cuida, nos protege de muchas cosas, cuida de nuestra vida, pero aún no se manifiesta la plenitud de su presencia en nosotros, aún falta algo. Y era lo mismo que tenía este hombre, Jacob. Aún falta dar un paso más adelante. Jacob enriqueció, Dios lo enriqueció, lo cuidó, privó que lo mataran, lo quería matar su hermano y luego después su suegro también, va y lo persigue, pero no, Dios no lo permite que lo mate. Dios lo cuidó a Jacob en su huida y en su regreso, porque ahorita vamos a ver que llega el tiempo de que tiene que regresar. Pero ¿cómo le iba a entregar Dios la promesa a un hombre pues mentiroso, engañador, que confiaba en Dios a su manera, a su conveniencia? A veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no somos muy parecidos a Él? Solamente lo que nos conviene de Dios es lo que tomamos, ¿no? Pero cuando se trata de soltar, de transformar, de cambiar, de ceder o de la humillación, no nos gusta, no podemos, no nos gusta. Y a Dios no lo podemos engañar. Dios no lo podemos engañar ni manipular a nuestra conveniencia. Por supuesto que no. No lo podemos hacer. Dios prospera a Jacob, y no solo a él, sino también a Labán. Pero llega el tiempo, como les decía, de enfrentar el pasado.
de resolver aquello que estaba deteniendo para recibir la bendición de Abraham. Y Dios le dice: vuelve a tu tierra, vuelve a tu casa. Y lo vemos en Génesis 31:3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ve a resolver lo que tienes. Probablemente para nosotros no es ve a tu casa, sino adentro. Vuelve a resolver lo que tienes atorado, ¿sí? Y de la casa de Labán sale huyendo para regresar, sale huyendo, tiene que engañarlo para poder huir, vuelve a hacer lo mismo para resolver la situación, y regresa. ¿Qué significaba el regresar? El volver significaba enfrentar a su hermano Esaú, que sabemos que había huido para que no lo mataran de él, pero ahora no era solamente, ay, tengo miedo que me maten, o sea, me va a matar mi hermano o me va a hacer algo mi hermano. Ahora iba toda su familia. Ahora también estaba en riesgo la vida de su familia, ya no nada más la de él, también la de su familia. El problema ya había crecido. Y aquí sabemos que Dios tenía algo más preparado para Jacob. Había algo que Dios necesitaba cambiar y transformar en él. Y aquí viene lo interesante o lo que quiero destacar en esta historia. Jacob, al regresar, tiene miedo. Como les decía, tiene miedo, siente temor, porque va a regresar. Para él era regresar a enfrentar a su hermano. Dios sabía que había algo más, pero él creía, bueno, este es mi problema, voy a regresar a enfrentar mi pasado, voy a regresar a enfrentar a mi hermano, voy a regresar a enfrentar mis mentiras, mi gran mentira de cómo he vivido. Y ora a Dios por ayuda, se pone a orar, necesita avanzar, dar el siguiente y difícil paso de su vida para ir al siguiente nivel. Avanzar, deja que se vayan los suyos, los avanza, los cruza y se queda solo. Y fíjense bien lo que nos dice Génesis 32, 24, 30. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El varón vino y luchó con Jacob durante toda la noche. ¿Qué quería vencer en Jacob? ¿Por qué estaba luchando? ¿Por qué había esa lucha? ¿Por qué tenía que venir a luchar con Jacob? ¿Por qué Jacob estaba luchando con ese varón de Dios? Cuando uno está en lucha es porque quiere obtener algo, algo que cree que es beneficioso para nosotros, si no, pues ¿para qué, verdad? O sea, es algo que nos interesa, es algo que nos va a beneficiar y estamos luchando, que nos conviene. Eso es lo que nosotros creemos, por eso lo hacemos, por eso luchamos. Creemos que es algo que nos conviene, queremos hacer valer nuestras opiniones.
que prevalezca nuestra voluntad y en ocasiones porque creemos que es la manera de alcanzar la promesa o la bendición de Dios. Y estamos ahí en la lucha. O también pensamos que estamos en lo correcto, por eso lo defiendo, que así debe de ser. Yo no sé, Jacob, pues yo siempre lucho, yo siempre resuelvo a mi manera, yo sé cómo hacerlo. Jacob estaba impuesto a esforzarse y a luchar por alcanzar lo que quería. Había muchas metas que él ya había alcanzado, que había resuelto. Dios lo había ayudado en muchas ocasiones. Pero en ocasiones, esta lucha, más bien en esta ocasión, la lucha era distinta. No estaba luchando con los hombres, estaba luchando con Dios. En muchas ocasiones Dios lo ayudó a alcanzar esas metas, pero ahora había un propósito mayor, y el cual era más importante para Dios. Y vamos a ir viendo algunos de los versículos de lo que acabamos ahorita de leer para ir entendiéndolo un poco más. Fíjense bien, el versículo 25 nos dice: y cuando el varón vio que no podía con él. ¿Qué se imaginan ustedes con esta frase? El varón no podía con él. Estaba luchando y no podía con él. ¿Qué piensan con esta frase? No sé qué pensaría este varón al luchar y luchar con Jacob durante toda la noche. Probablemente, pues no entiende. No se da cuenta, siguen las mismas. Yo no sé si usted pueda pensar en esto, o sea, que Dios esté con nosotros ahí, espérame, te quiero bendecir. No. O sea, no es así. Espérame, tenemos que avanzar, tenemos que dar el siguiente paso, pero está esto en ti, en tu corazón, en tu manera de ser, en tu hábito, no sé. Pero no, nosotros luchando. Y este hombre Jacob, pues ahí estaba, y el varón luchando, dice, no podía con él. ¿Ustedes creen que Dios no puede con nosotros? O sea, no puede. El alto, el sublime, el todopoderoso, el invencible. ¿Qué piensan ustedes con esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué este varón dice aquí que no podía con él? No podía con él. La terquedad de Jacob, probablemente, la terquedad que tenemos nosotros, la pretensión, el egoísmo, el no dejar nuestros malos hábitos, un sinfín de justificaciones pueden venir a nuestra mente sobre esta frase, que este varón no podía con él. No podía. Dios tratando de bendecir y no podía. Y hay algo que quiero resaltar aquí, o hacer un pequeño paréntesis si ustedes quieren verlo así. Dios nunca pasará por alto nuestro libre albedrío. Dios lo va a respetar, y lo dejó muy claro en el Edén. En el Edén Dios puso el árbol del bien y el mal, y dio solamente un mandato, o nos dijo algo al hombre: no comas de él. No comas de él. Ahí dejó muy claro que dejó nuestro libre albedrío, que tenemos ese libre albedrío, porque puso ese árbol y dijo: no comas de él, pero la decisión es tuya. Eres tú quien va a decidir si tomas o no tomas de él. Ahí está. En el momento en que nosotros decidimos y tomamos como humanidad de ese árbol que Dios dijo: no lo tomes, ¿qué pasó en nosotros? ¿O qué es lo que significa en esto? Para mí es que nosotros nos convertimos en nuestros propios jueces. Conocemos el bien y el mal, ahora sí podemos juzgar, ¿qué no? Ahora sí podemos juzgar, puedo juzgar a los demás, puedo juzgar si estoy bien o no.
a veces nos atrevemos hasta a juzgar a Dios. Yo estoy bien, estoy luchando porque yo estoy bien. ¿Sí? Yo estoy bien. Entonces, Dios nunca va a pasar por alto nuestro libre albedrío, que la decisión es nuestra. Es nuestra decisión. Y vamos a ver, volvemos al versículo y vamos ahora al versículo 25 y 26. Dice, continuamos, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ese lugar del muslo donde el varón tocó significaba la virilidad de Jacob, la fuerza, el lugar donde se pactaba o se sellaba la promesa. Y Jacob sigue, ¿no? Y sigue. Pero ahora se da cuenta, ya no sigue con sus fuerzas porque le dice, bendíceme. Ahora pide la bendición. Entonces, ¿dónde creemos que está nuestra fuerza? Cada uno de nosotros. ¿Qué va a venir a tocar el Señor si llegáramos a estar frente a esta lucha? ¿Qué tiene que vencer en nosotros? ¿Qué tenemos que ceder? ¿O qué tenemos que entender? Que muchas veces no lo entendemos y ahí estamos aferrados. Y pues entonces cuando Jacob le dice, bendíceme. ¿Cuándo? Cuando Jacob reconoce quién es realmente, que en sus fuerzas, en sus mentiras y sus formas de resolver no le servirán para vencer a aquel varón. Y lo declara a través de su nombre. Y lo vemos en el versículo 27, dice, y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué respondió? Jacob. O sea, el mentiroso. ¿Quién eres tú? El usurpador. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te conoces? En el momento que Jacob dijo, yo soy Jacob, él reconoció realmente quién era, lo que había venido, lo que había hecho en su pasado, las mentiras, la usurpación, la manera de querer alcanzar la bendición, la unción de Dios. Y lo reconoce y dice, soy Jacob. Entonces, es decir, el usurpador, es decir, el hombre que no ha roto con los patrones familiares, que ya vimos a su madre, ya vimos a su tío, ¿sí? Pero ahora, una vez reconocido aquello que estaba deteniendo su bendición, el varón le cambia su nombre, ¿sí? Y lo vemos en el versículo 28. Le cambia su nombre y lo encamina a su propósito. El versículo 28 nos dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No se dirá más tu nombre Jacob, ahora eres Israel. Para el propósito que Dios tenía para él no tenía que seguir siendo Jacob. Él tenía que soltar eso. Él tenía que ser Israel, el príncipe, el que lucha. Porque todos sabemos que de ahí iban a salir las 12 tribus, su descendencia, la bendición de Abraham. ¿O no es cierto? Era un propósito que tenía Dios para él. Dios le cambia el nombre. Pero también en este versículo podemos ver que dice, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. ¿De qué manera ha vencido? ¿De qué manera venció? ¿Cómo venció Jacob en esta lucha? ¿De qué manera venció? Porque dice aquí, has vencido. Él fue el que ganó. ¿De qué manera ha vencido? En la humillación, iglesia.
En la humillación, al reconocer que sus acciones no han sido las adecuadas ni las honestas para alcanzar la bendición que el mismo Dios le había confirmado anteriormente en Betel. De nada le serviría seguir siendo Jacob, ahora debería ser Israel, donde iban a ser esa gran nación. La única manera de vencer es cuando perdemos, reconocemos, nos entregamos a Dios, es decir, nos rendimos ante Dios. Y ahora sí, dice el varón, ok, ahora sí te puedo bendecir, ahora sí te voy a bendecir. Y lo bendice. El versículo 30 dice, y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El mismo Jacob se sintió libre. Ay, ya, soy libre. Eso que traía en su alma, que lo atormentaba, que lo hacía pesar, que tenía que estar luchando, vimos que no fue fácil su vida. No fue fácil su vida. Huyó de acá y luego para regresar tuvo que huir y fue difícil su vida. No le fue sencillo. Entonces se sintió libre. Miró a Dios cara a cara y no murió. Luchó hasta entender que quien bendice es Dios y lo hace a su tiempo y a su manera, a sus formas. Nuestra alma puede ser liberada nuestra alma. Pero para que esto suceda, tenemos que reconocer, al igual que Jacob, quiénes hemos sido. ¿Cuáles fueron nuestras acciones? ¿Cómo son nuestros sentimientos? Romper con esas herencias, esos hábitos, esas maldiciones, esos patrones familiares. Fíjense, hay un sociólogo, aún los sociólogos aclaran también este punto. Hay un sociólogo, se llama Bourdieu, por cierto, que lo leí hace poco, que dice que todos tenemos un capital cultural. O sea, capital lo conocemos como si fuera dinero, ¿no? Pero él lo dice, toda nuestra cultura, todas nuestras herencias familiares, nuestros hábitos familiares, todo lo que traemos, el contexto que nos rodea, viene y nos afecta la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de ser. Nosotros seguimos la cultura de Dios. ¿No es cierto? Somos un centro cultural y nosotros aquí tenemos a Dios, la cultura de Jesús, lo que nos dejó en su palabra el Señor. Eso es lo que nosotros estamos dejando atrás, nuestra parentela, como le dijo Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ven. Y no dejarla de que la abandono y allá la dejo, no, sino todo eso que traemos cargando y seguir adelante, seguir avanzando, porque puede estar deteniendo nuestra bendición, lo que Dios tiene para nosotros. Todos queremos servirle a Dios, hacerle caso al llamado, al propósito, pero a veces hay cosas que nos detienen y la única manera es esta, rindiéndonos a Dios. Hasta ahora Dios nos ayudó, ha estado con nosotros, pero al igual que Jacob debemos dar el siguiente paso, debemos avanzar a nuestra siguiente meta. Es lo que Dios quiere, le decía al principio, Dios esto quiere de nosotros, que sigamos creciendo como iglesia, y nosotros como persona en lo espiritual, es lo que Dios quiere darnos, bendecirnos para seguir adelante y no estar atorados y no poder avanzar. Todavía hay cosas que deben ser transformadas para poder reflejar la gloria de Dios. Un alma perdida, un alma atormentada, un alma sin paz, no es capaz de humillarse ante Dios. Tiene que ceder su voluntad. Es un alma que está en lucha. Un alma que, al igual que la de Faraón, necesita ser quebrantada probablemente.
o un alma igual que la de Pablo, que necesita tener ese encuentro con Jesús para poder entender la voluntad de Dios. ¿Dónde podemos estar a veces nosotros si estamos luchando con Dios? El Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Esto es lo que espera de nosotros Dios, que realmente podamos ceder nuestra voluntad. Y a veces decimos, sí, lo que tú quieras, Señor, sí, aquí estoy, tú envíame, Señor, yo soy la primera, la pretenciosa, ¿no? Y al momento de que, espérame, esto está en ti, hay rencor, falta de perdón, odio, resentimientos, tienes el corazón duro, eres muy pretenciosa, crees que vas a poder seguir adelante con tus mañas. No sé qué hay ahí que nos está atorando. O tus pecados, como les decía al principio, hay quienes están en ese punto o estamos en ese punto todavía. ¿Sí? Dios quiere que avancemos, iglesia. Jacob tuvo que ser quebrantado en su espíritu. Es lo que dice aquí el sacrificio de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Jacob tuvo que ser quebrantado en su espíritu, más profundamente en su espíritu, para poder humillarse y pedir la bendición de Dios. El hombre se quedó cojeando para el resto de su vida. La marca le quedó el resto de su vida. ¿Sí? Se descoyuntó el muslo y él quedó con eso. Debemos dejar atrás las mañas y empezar una nueva manera de vivir. Debemos quebrantar el espíritu rebelde, pretencioso, jactancioso, ¿sí? O desconfiado, falta de fe o falta de confianza en Dios. Por eso no nos podemos entregar completamente, porque no le queremos ceder el control. Y es falta de confianza. Y mientras estamos en esa lucha, la paz de nuestra vida se va a ir. Se va a ir. A veces hasta hay, ¿cómo le diría? Manifestaciones en nuestro cuerpo. Hay algunas enfermedades que vienen por esa falta de paz y puede manifestarse en no sé, en ciertas enfermedades. Pues yo no soy médico como para decírselas y declarárselas, pero sé que ha habido, ¿no? Por nuestra falta de paz, por estar atormentados, o hacemos acciones que nos dañamos nosotros mismos, porque no queremos ceder el control y tomamos muy malas decisiones. Queremos resolver de una manera que es falsa, que no es la correcta, y tomamos muy malas decisiones para llenar ese vacío, ese hueco que nos hace falta muchas veces. Jacob, fíjense bien, Jacob no buscaba nada que no estuviera fuera de lo que Dios quería para él. Por eso les leí al principio lo que Dios había dicho de él. Y Dios se lo había dicho a Jacob, la promesa, cuando estaba en Betel. Entonces, él quería esa promesa, no estaba buscando otra cosa, estaba buscando lo mismo que Dios quería para él, pero a su manera, a su tiempo, a sus formas, no sé, ¿no? Dios quería que fuera el primero, el que heredara la bendición de Abraham, pero Dios sabía que había algo en él que detenía esa bendición. Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tengo que ceder. Jacob salió cojeando de ese lugar y era necesario que lo hiciera, pero esa cojera le recordaba la fortaleza que venía de Dios. Le recordaba cómo vencer en ese tipo de lucha.
Nadie puede luchar con Dios y salir ileso, perdónenme. Nadie podemos luchar con Dios y salir ilesos. Probablemente estaremos cojos el resto de nuestra vida. Vamos a estar marcados. Años después, Oseas, en el libro de Oseas, lo pone como ejemplo al pueblo de Israel. Ahí andaba Israel de rebelde, ¿no? Y Oseas, lo vamos a leer en Oseas 12, 4, 6, dice, refiriéndose a Jacob, le dice al pueblo de Israel que estaba en rebeldía, y le dice Oseas, luchó con un ángel y lo venció, lloró y pidió que le tuviera compasión. Dios lo encontró en Betel y habló con él ahí, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, fíjense el consejo, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Esto le está diciendo Oseas al pueblo de Israel. Jacob luchó con Dios, con un ángel, dice aquí, con un ángel, ¿sí? Luchó con un ángel, probablemente puede ser al otro decía era un varón, un ángel que venía de parte de Dios, no sé exactamente, aquí el más teólogo es mi pastor, ¿no? Luchó con un ángel y lo venció, pero lloró y pidió que tuviera compasión. Le lloró y pidió que tuviera compasión. Por eso tú, dice Oseas, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Confía, debemos confiar en la voluntad de Dios. Debemos confiar. Ahora, por ejemplo, los jóvenes, ¿no dice la Biblia que ellos confían en su fuerza? A ver, chicos, ustedes que están fuertes, dicen, no, pues yo puedo, ¿no? Yo trabajo y yo me lo gano, o sea, eso dice la Biblia. Los jóvenes confíen en su Dios desde ahorita y se van a evitar muchos problemas se van a evitar. Confía en su Dios. Esta es la única manera de vencer, de alcanzar nuestro propósito en Dios, como lo hizo este hombre, llorando, pidiendo compasión y confiando en Dios. El Dios misericordioso nos ha dado a su Hijo, porque por medio de Él podemos alcanzar su gracia, su perdón. Dios estuvo con Jacob durante todo su trayecto, huir y al regresar. Jesús es nuestro pastor, ¿sí? Y Él nos conduce de regreso a casa. Él está con nosotros. Y fíjense lo que dice, y aquí voy a terminar con este pasaje, lo que dice Ezequiel 34, 15, 17. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, yo haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Ojo, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. No, yo creo que lo que tenemos que hacer, iglesia, es ceder a la voluntad de Dios. Realmente eso que traemos todavía y que está deteniendo nuestra bendición, que a veces decimos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué lo otro? Y a veces nos creemos hasta víctimas, ¿no? Estamos luchando aquí, batalla y batalla. Una vez se reía mi pastora Ipati, no, Narda fue, de que les decía, yo aquí batalla y batalla. A veces traemos ese mal hábito, ¿no? De creer que uno es el que está lucha y batalla y batalla. Dios nos quiere bendecir. Dios dice, yo voy a traer, si tú me das el control, yo te voy a traer. Dios tiene el control de nuestra vida. Él irá por la perdida, por la que se salió del camino.
por la que tiene las piernas quebradas, por la débil, para ayudar a alcanzar su propósito. Dios está interesado a que alcancemos nuestro propósito realmente. Pero tenemos que dejar de luchar. Si pueden pasar, pastor, los de la alabanza, y con esto termino. Por eso les decía yo, ¿o usted se atreve a luchar con Dios? Ahora quiero que me conteste. ¿Se atreve? ¿O se ha atrevido a luchar con Dios? ¿O no está en esa lucha con Dios? ¿No estamos en esa lucha con Dios? Queriendo resolver a nuestra manera, imponer nuestra voluntad, nuestras formas, como si nosotros supiéramos más que el Creador, que el que nos conoce. Podemos estar en esa posición, iglesia, estar luchando con Dios. Dios quiere que alcancemos nuestro propósito así como Jacob. Hay algo más allá. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir creciendo y dejar en los pies de Cristo aquello que nos está atorando. Dios va a cuidar de nosotros. Lo vimos aquí con Jacob. Dios cuidó de él en su ida, en su venida. Cuidó de su vida. Dios ha sido bueno con nosotros. Nos han enseñado muchas veces. Dios es bueno. Su voluntad es buena. Probablemente queremos lo mismo que Dios quiere para nosotros. Queremos esa promesa que nos dio. Pero nuestras formas, nuestras actitudes no han sido las correctas. No han sido las correctas. Nuestra manera de querer recibir esa bendición, esa promesa, la actitud que tenemos no ha sido la correcta. Yo no sé en qué estemos atorados cada uno de nosotros, pero Dios en esta mañana nos quiere bendecir y debemos dejar aquí el día de hoy. Yo te recomiendo o te aconsejo, ya es decisión tuya, así como lo hace Dios, la decisión es tuya. Pero yo te recomiendo que si tú tienes esa necesidad de librar tu alma de esa carga, cualquiera que sea, que no te permite dar el siguiente paso, que no te permite avanzar, que de repente dices, bueno, pues ya, ¿qué más hay? O estás tan acostumbrado a hacer, o a lo mejor hay malos hábitos, costumbres familiares, herencias familiares que no sabes cómo deshacerte, no te has podido salir de ellas, de ese pecado. Yo te recomiendo en esta mañana, y creo que es de parte de Dios, Dios nos quiere bendecir, iglesia. De parte de Dios yo te digo, Dios nos quiere bendecir y quiere que el día de hoy librar tu alma de esa carga. Dios quiere que seas libre y sigas adelante. Le voy a pedir a los apoyadores, si pueden pasar, por favor. Vamos a orar y la invitación está abierta de parte de Dios, iglesia. Si tú tienes esa necesidad, si te sientes agobiado, cansado, enfermo, decaído,